Bien, ante todo, muy buenos días, queridos estudiantes del quinto año de educación secundaria. Hoy nos toca llevar el curso de biología, ¿ya? Eh, entonces, con ustedes tengo a estas horas, ¿ya? Desde las 10:10. Entonces, estamos comenzando esta clase eh, correspondiente a la fecha 26 de marzo de 2021. Pues bien, hoy, ya que nos toca este tema importante, podemos decir que vamos a tratar de aprender y agilizar más que nada y una parte memorizar según los estudios que hemos avanzado tanto en la anatomía y tanto en la química. Ya, entonces, como que un poco nos vamos empapando al tema que vamos a tratar porque todo esto de aquí viene con un orden. Ya, todo esto de aquí viene de acuerdo a ciertos niveles, parámetros de ciertos niveles, ¿no? Porque esto de aquí va a tener que dividir en tres niveles importantes. Entonces, lo importante es que ustedes hayan captado las informaciones posibles de los años anteriores, ¿ya? Porque de hecho vamos a tener que recordar la anatomía, de hecho vamos a tener que recordar lo que corresponde a la química, y tenemos que acordarnos algo de lo que han sido las ciencias en nivel de ecosistemas, todos esos puntos de allí, ¿ya? Entonces, esos puntos, por favor, yo lo que quisiera es que se traten de acordar. Pues bien, vamos a analizar esos. Pues bien, entonces el punto era lo siguiente, ¿no? A lo que yo me refería es que tratemos de ver un poco la situación de lo que correspondía a este tema, ¿no? Este tema es muy importante porque nos va a dar la información desde que fue la creación del universo y más que nada también hasta lo que fue la creación del planeta Tierra, ¿no? O sea, desde ahí. Pero no tanto de lo que podríamos decir de la creación del universo, sino que cómo empezó todo, ¿no? Vemos aquí todas estas figuras, lo que nosotros tenemos que aprendernos. E incluso, e incluso generalmente algunas informaciones le quitan lo que es la primera parte, que es nivel subatómico. Pero yo sí lo pongo porque debería de figurar. E incluso mucho más antes que eso está el Quartz, ¿ya? Entonces, pero Quartz ya no quiero tocar en esa información, salvo que en esa media admisión te pongan como alternativa Quartz, ahí sí marca el Quartz. Pero como yo estoy en mi tema, solamente marcas hasta el nivel subatómico. Pero fíjate que menor que el nivel subatómico es Quartz. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Cuando yo te diga cuál es el nivel, el más bajo nivel dentro de las organizaciones de los seres vivos, tú me tienes que decir nivel subatómico, pero el mayor es la biosfera, ya en este caso. Entonces, como todo vamos en cadena, como todo vamos correlacionando de acuerdo a esta de acá, de lo que corresponde a las organizaciones, paso por paso, podemos ir captando poco a poco a lo que queremos llegar, cómo se han ido formando ciertos cuerpos, cómo se han ido formando agrupaciones, cómo han ido agrupándose más que nada eh, un ser con otro ser diferente, etcétera, ¿no? Entonces, este punto me detalla muchas cosas que tenemos que saber. Bien, vamos a entrar al tema. Ya sabemos muy bien que todo esto de aquí vamos a tener que dividir en tres puntos importantes, tres niveles importantes que me van a tener que toda esta organización de aquí se divide en tres. Nivel químico, que es esta parte de aquí, todo destacado, estoy resaltando, nivel químico. Entonces, grábense bien que esto de aquí nosotros lo hemos llevado pues en la parte de la química. Nivel químico. Mientras tanto, el nivel biológico abarca todo este punto de aquí. Ya, nivel biológico y la parte de acá, ojo, como que eso también era a nivel biológico, pues esta parte de aquí es nivel biológico, pero la diferencia es que aquí es ser humano, animales, ¿no? Animales, o como que también podría ser de plantas. Pero desde aquí parte el nivel ecológico. O sea, hay tres puntos importantes de niveles. Nivel químico, nivel biológico, todo esto de acá, ya, nivel biológico y el nivel ecológico. Entonces hay que tener esos parámetros importantes. Cuando yo digo aquí, de esta parte de aquí de los niveles de organización de los seres vivos,
Yo debo decir que los seres vivos pueden ser organismos más o menos complejos, o sea, ni tan extensos también, ¿no? Porque generalmente vamos a tratar de ver con otros seres que son, que no tienen no tienen vida, ¿no? Pero podrán tener energía, entonces aún así podemos agruparnos, ¿no? Agruparnos con seres inertes dependiendo de cuántas células lo forman y de cómo se organizan esas células. Por ejemplo, los seres vivos, aquí en esta parte, nosotros lo podemos dividir como unicelulares y pluricelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? Que generalmente presentan una sola célula. Uni es de la unidad, uno, y celular es célula, ¿no? Entonces, una sola célula. Mientras tanto, en el otro bloque, pluricelulares, que generalmente podríamos decir como multicelulares o pluricelulares, cantidades de células, ¿no? Entonces, en esta parte. ¿Y quiénes conforman las partes de las pluricelulares? A comparación de los unicelulares que no lo tienen. Los pluricelulares, en cambio, aquí sí tienen agrupaciones, por ejemplo, de formarse tejidos, no, perdón, sin tejidos, algunos no tienen tejidos, algunos que sí tienen tejidos, otros poseen órganos y otros generalmente aparatos y sistemas. Esa es la prioridad de un pluricelular y un unicelular, ¿no? Y en la parte de aquí, que este es un cuadro que me detalla muchas cosas importantes, la materia en la parte de celeste, o bien podría ser vivo, esta parte de acá, me detalla muchas cosas importantes. En esta parte de aquí podríamos decir que aquí están los tres bloques o tres niveles importantes, el nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico. Grábense bien, son tres niveles importantes que vamos a tener que seguir. Habíamos dicho que el nivel químico va a empezar con el nivel subatómico de aparte de aquí. Y aquí encontramos a los protones, electrones y neutrones. Ya, ojo. En el caso del nivel atómico representa a lo que es el elemento químico que encontramos en la tabla periódica, el nivel atómico. Y en el nivel molecular son agrupaciones generalmente de puros átomos. ¿Ya? O sea, poco a poco se van agrandando, se van formando. Mientras tanto, el nivel molecular, agrupaciones de nivel molecular, podrá ser supramolecular. ¿Qué me quiere decir supramolecular? Supra, en ese sentido, podría ser más grande, ¿no? Supra es superior, más grande, una molécula más grande. Y podríamos tener como ejemplo allí una proteína, por ejemplo, ¿no? Una proteína podría ser unos ácidos nucleicos, por ejemplo, ADN o ARN, ¿no? En ese sentido. Ahora, si nosotros hablamos en el sentido del otro punto de nivel, ya, porque aquí hasta aquí ya acabamos, nivel químico, hablamos del nivel biológico, pero aquí el nivel biológico está empezando por células, ya, por la célula. Y si nosotros retrocedemos una parte, porque en otras informaciones vemos que no empieza por células, sino empiezan por organelos, o bien lo conocemos por organulos, ¿ya? Pero yo generalmente lo nombro por organelos citoplasmáticos. Los organelos citoplasmáticos, ¿qué vienen a hacer en sí? Los organelos citoplasmáticos vienen a ser las partes que contiene esa célula, ¿ya? Y que se encuentran ubicados en el citoplasma. Ahora, en ese sentido, podríamos decir que ejemplos de organelos citoplasmáticos podríamos encontrar las mitocondrias, podríamos encontrar los ribosomas, al aparato de Golgi, eh, el acentriolo, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí son considerados organelos citoplasmáticos. Y cuando ya se forman los organelos citoplasmáticos, hacen agrupaciones, todos ellos se agrupan y hacen formar la célula, tanto animal o bien vegetal. Entonces, ahora, en ese sentido, después de que se forme la célula, agrupaciones de células forman los tejidos. Podrían ser tejidos epiteliales, podrían ser tejidos conjuntivos, etcétera, ¿no? Entonces, esta palabra, acuérdense bien, tisular significa tejidos, ¿ya? Tejidos. O ustedes, si gustan, lo pueden cambiar para que puedan entender a tejidos. Después de esto, ya hablamos de orgánico. ¿Qué es lo que me agrupa aquí los tejidos en sí? Los tejidos me pueden agrupar a mí orgánicos, o generalmente podrían ser órganos, podrían ser un hueso, podría ser un estómago, podría ser un corazón, etcétera, ¿no? Entonces, en ese lado, pues ya vamos agrandando la cosa, ¿no? Desde el nivel químico, ya mire, ya vamos a nivel biológico a lo que corresponde a un corazón, al cerebro, ejemplo, ¿no? En el nivel sistemático o general, ¿no? Podríamos decir que esas agrupaciones de órganos formados, tanto corazón, cerebro, todo, huesos, la piel misma. Entonces, podrían ser que generalmente todo ese grupo formado da
a lo que corresponde a un sistema o bien aparatos o sistemas. Entonces, yo me correlaciono. Si yo hablo de cerebro, médula espinal, por ejemplo, cerebro, médula espinal, por ejemplo, los nervios que generalmente se esparcen por todo nuestro cuerpo, nervios craneales, por ejemplo, todas esas agrupaciones me da a lo que corresponde al sistema nervioso. Sistema nervioso. Y si yo hablo de, por ejemplo, en el sentido de los riñones, las vías urinarias, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no? Yo podría decir, ya, ya, estamos hablando de lo que corresponde al aparato urinario, ¿ven? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, en ese caso, yo correlaciono, de acuerdo a las agrupaciones de órganos que yo tenga, me da el aparato o sistema que es lo que yo quiero obtener. Y una vez obtenido los aparatos o sistemas, agrupándonos con otros aparatos o sistemas, me da el individuo, ¿no? O un ser humano, o de repente lo que ustedes, de acuerdo a cómo conlleven, analizar paso por paso, podría ser una planta o podría ser un animal. Pero yo me estoy basando aquí, este ejemplo, de acuerdo al individuo. Una vez acabado el nivel biológico, una vez acabado el nivel biológico, yo paso al nivel ecológico, porque ya lo último, el último punto del nivel biológico es el individuo en sí. Entonces, a esta parte de aquí, ya yo podría decir que pasa al nivel ecológico. El nivel ecológico ya quiere decir que agrupaciones de individuos, ustedes conmigo, por ejemplo, hacemos población, ¿no? Hacemos población. Ahora, cantidades de personas hacemos una población. Ahora, si agrupaciones de poblaciones, ya junto con otra raza, por ejemplo, o de repente podría decir yo con lo que me rodea, una planta o bien un perro, de repente hacemos lo que corresponde a la comunidad misma, ¿no? A la comunidad. En este caso, las agrupaciones de comunidad generalmente, y ya nos agrupamos con seres inertes, ya, por ejemplo, la mesa en este caso, ¿no? Con mucho más cosas, el aire, el cerro, la arena, etcétera, ya vamos ya todo más agrandado a ecosistema, ¿no? Todo lo que nos rodea, sí, agrupamos a ecosistema. Y ya agrupaciones de ecosistemas, ya hablamos de biosfera, en sí, del planeta Tierra. Entonces, este es el nivel máximo, pues, ¿no? Entonces, aquí es lo que yo quisiera. Ahora, la molécula, por ejemplo, en este caso, aquí tengo la molécula de agua, bueno, aquí se copió un ratito esta parte de aquí que tengo que borrar, ya, ya, ahora sí se podría decir que la molécula, por ejemplo, esta es una molécula de agua, ¿no? Una molécula, pero antes de una molécula, ¿qué ha sido en sí? Ya átomos, profesor, claro, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, ¿no? Ahí está la molécula de agua. En el caso del dióxido de carbono, este es el carbono en sí, el carbono, y estos son los dos oxígenos, los dos colores rojos. Y si hablamos del dióxido de carbono, estamos hablando de un gas que generalmente es la que nosotros botamos, exhalamos, ¿no? Para beneficio de las plantas, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces aquí vemos que bota el dióxido de carbono en cantidad, ¿no? Bien, ahora si nosotros hablamos, regresamos al punto de los niveles, aquí encontramos, ¿no? Los niveles de organización en tres bloques, nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico. Y viendo el panorama de las figuras como se presente, lo tenemos acá, como que lo tenemos en esta zona de acá. Porque aquí está el nivel subatómico, no lo encontramos aquí, sino que debería estar más atrás, como protones, electrones y neutrones. Aquí tengo al átomo, ahora sí los tengo aquí. Los átomos son hidrógeno y oxígeno. Y agrupaciones de átomos, hidrógeno y oxígeno, me va a dar la molécula de agua que vimos en la anterior. Y ahí está la molécula. Macromoléculas, la unión de varias contenidos de agua, ¿no? Me dan, en ese caso, proteínas. Luego forma organelos citoplasmáticos, o bien en otros libros lo conocen como organulos citoplasmáticos. Aquí están los organelos, aquí está la mitocondria, ribosomas, todos esos puntos de allí. Las agrupaciones de estos organelos me da la célula. Y así sucesivamente, miren, como vemos, hasta la biosfera que es la Tierra. ¿Ya? Entonces, todos esos puntos son importantes. Y si yo divido en un solo bloque nivel de biológica, para que puedan entender un poco más, solamente biológica, no estoy en nivel químico, ni siquiera en nivel ecológico, estoy en nivel de biológico. Desde la célula, o antes más que nada, desde los organulos citoplasmáticos, ¿no? Estos son los organelos citoplasmáticos, pues, chicos. Estos de acá, muy aparte del núcleo. Entonces, agrupaciones de estos formaron la célula en sí. Ya, entonces, después de la célula formaron los tejidos, ¿no? Tejidos allí, los tejidos nerviosos, ¿ven? Tienen eh, diferentes formas para poder representar en ese caso, ¿no? Agrupaciones de estos tejidos me da ya la formación del cerebro, del órgano cerebro.
pero a nivel sistemático, el sistema nervioso, vemos, está el cerebro, la médula espinal y los nervios craneales. En este caso ya va formándose, ¿no? Ahora, si no hablamos de los individuos, ya esta parte de aquí ya vamos a formar ya todo a lo que corresponde al animal mismo, al venado, ¿no? Este es un pequeño video del cual ustedes van a tener que analizar. Hola, Ya, bienvenidos a ojo, Academia Internet. Hoy vamos a estudiar los niveles de voy a dejar un poquito jerarquía más, de ya, para que posee las generalmente. propiedades de Ahora, la unidad vamos a mínima partir, de la materia. vamos a partir de Es aquí, de ¿ya? paso incluyen las unidades más pequeñas que forman la materia. Es de paso la unidad mínima de un elemento Vemos químico que a posee las simplemente a propiedades sostener aquí características de dicho mismo elemento. la Por ejemplo, agrupación de un átomo de de oxígeno o oxígeno un átomo de que hidrógeno da lo que representan representa. la menor Ya. cantidad posible de este elemento. Luego tenemos las moléculas que resultan de la combinación química de los átomos, de tal suerte que dos átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno y forman una molécula de agua. Las macromoléculas están formadas por la unión de muchas moléculas. Luego tenemos a los orgánulos, como por ejemplo la mitocondria, que están formadas por la reunión de macromoléculas. Ahora, lo que quiere decir es que Luego este tenemos el video, nivel biológico, miren, que ojo, comprende a la digamos, célula, el que es la teatro unidad está más estructural y adelantado a funcional lo que básica de la corresponde vida, el el sistema componente más simple de la materia explante. viva, que es capaz de Ya, en realizar este caso voy todas las dibujando, actividades necesarias para la vida. le bajo nomás el Los volumen, tejidos, ya. Entonces, aquí vemos, en este caso, nosotros, de agrupaciones orgánicas, por ejemplo, las mitocondrias. La mitocondria me da la célula en sí, ¿no? Pero muy aparte de las mitocondrias, muy aparte de las mitocondrias, los orgánulos me dan, pues, aparte de los ribosomas, aparte de la aparato de Golgi, aparato del retículo endoplasmático rugoso como liso. Entonces, todo esto de allí me da la formación de esta célula, ¿ya? Ojo. Ahora, la agrupación de estas células, agrupaciones me va a dar tejidos, ¿ya? O generalmente lo conocemos como tisular. En esta parte, nosotros vamos a ver lo que corresponde a los tejidos. Ahí está. Hay tejido conjuntivo, tejidos epiteliales y tejidos de ciertos órganos. Hay tejido óseo también, ¿no? Generalmente representa que el hueso también pues, tiene su tejido, ¿no? Un tejido óseo. Ahora, agrupaciones de tejidos me va a dar al órgano en sí, y el órgano en sí es el hueso, pues, ¿no? El hueso, un hueso generalmente podría ser este de acá, que tiene la forma de un fémur o bien del húmero, ¿no? Ahora, ese hueso me da lo que corresponde al sistema, entonces estamos hablando del sistema óseo, de agrupaciones de puros huesos del animal que es este de aquí, el elefante. Ya te da aquí el sistema óseo, pero hay varios sistemas que se pueden agrupar. Aquí podríamos agrupar el sistema digestivo, sistema urinario, etcétera, pero se correlaciona con el sistema óseo para formar al individuo en sí, o sea, el elefante vivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Al organismo o bien al individuo mismo, ¿no? Ahí está el elefante vivo. Hasta allí acabaría el nivel biológico, hasta allí. Entonces, a lo que yo me refiero es lo siguiente, después de agrupaciones de elefantes, más agrupaciones de elefantes me va a dar lo que corresponde a una población determinada, ¿no? Espero que probablemente bien me estén entendiendo, ¿ya? Porque nosotros desde la partícula más pequeña hasta la partícula más grande se han ido hasta formándose más que nada agrupaciones, ¿no? Todo esto va correlativamente, como les digo, a la población, ¿no? De elefantes. En este caso, ahora, si yo me quiero agrupar los elefantes mismos en esa población con otros seres y con generalmente plantas o etcétera, me va a dar un ecosistema, perdón, una comunidad en sí, ¿no? Una comunidad. En ese caso, podríamos decir de que se va relacionando poco a poco, ¿no? En ese caso, ¿no? Ahora, a ver, un ratito, creo que se ha parado. Wow. Ya, creo que ya llegó, ¿no? Al límite. Ya. Aquí me quedé, ¿no? En este caso, a ver. En este caso. Bien, vamos. Comunidad. Allí me quedé. En este caso, podríamos decir agrupaciones de elefantes con otros seres. Aquí la cebra, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de especies también, ¿no? Y ahora, luego, a un ecosistema, pues. Ya, ¿no? Ya un poquito más extenso, con lo que nos agrupamos las plantas, todos, etcétera, ¿no? Y agrupaciones de ecosistema ya me va a dar la biosfera en sí, pues, ¿no? Biosfera que es el planeta Tierra, ¿no?
Eso es lo que yo quisiera que más que nada se la traten de aprender, ya. Entonces, allí estamos, ¿no? Entonces, espero que esté claro el tema para poder correlacionar todo lo que nos ha pedido en sí, ya. Entonces, ese es el punto. Ahora, el punto, muy aparte, ya sabemos aquí que el ser humano es lo mismo, por todo lo que está aquí es lo mismo. Ya, ojo. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, y nos vemos hasta otra oportunidad.